Everybody's Golf es una saga de videojuegos deportivos, que es publicada por Sony PlayStation, donde este se destaca por tener estilo gráfico que mezcla el humor y lo caricaturesco de sus personajes, con una jugabilidad del estilo arcade muy simple. Este fue originalmente creado por Camelot Software, aunque tiempo después pasó a manos de distintos desarrolladores. Todas sus entregas principales y spin-offs fueron exclusivas de consolas PlayStation, convirtiéndolo en una de las franquicias deportivas más representativas de la marca. El juego cuenta con varios modos como torneo, entrenamiento, match play, y el modo campo de minigolf, el cual lo convierte en el verdadero golf para todos. Pero esconde personajes desbloqueables, que lo especial que tienen es que algunos de sus personajes son colaboraciones de distintas franquicias de videojuegos. En este video vamos a repasar a todos esos personajes invitados extras que han aparecido a lo largo de todas sus entregas de la serie. Así que sin más, empecemos. En Everybody's Golf 2, segunda entrega de la serie, fue la primera entrega en la que aparecieron personajes invitados de otras franquicias, los cuales fueron exclusivos de las versiones norteamericana y europea del juego, y son Sir Daniel Fortesque, el héroe caballero de la serie Medieval, donde quizás hubiera sido genial que pudiera golpear con su propio brazo como palo. Gex the Gecko, protagonista de la serie del mismo nombre, que aquí llega vestido para la ocasión, acorde a su característica habilidad de adaptarse a distintos ambientes. Sweet Tooth, el personaje más destacado de Twisted Metal, aunque aquí no aparece con su clásica cabellera en llamas, aparece de igual forma vestido para la ocasión. Estos se desbloqueaban introduciendo el código 2GSH en la pantalla de introducción donde colocas el nombre de la partida. Saltamos directamente a la cuarta entrega de la serie, Everybody's Golf 4, ya que su predecesor no presentó ningún nuevo personaje invitado, aunque sí implementó la opción de tener personajes caddy de soporte para los partidos. En todas las versiones, excepto la japonesa, se incluyeron dos personajes invitados golfistas, y son Ratchet el Lombax, héroe que ha salvado el universo en varias ocasiones, el cual hace demostración de sus habilidades con su puntería en este juego de gol. Él viene junto a su inseparable compañero Clank, donde actúa como su caddy en el juego. Ambos se desbloquean completando el torneo Championship Mode, y luego derrotándolo en el modo versus para un jugador. También como personajes invitados están, Jack como golfista, y Dexter como caddy, hacen su entrada en este juego de golf. Estos hermanos aventureros originarios de Villa Refugio se desbloquean al completar al menos 50 carreras y 50 torneos en el modo carrera. Que al completarlo, Jack aparecerá como tu último oponente en el modo carrera. Y como último personaje invitado tenemos a Pipo the Monkey como un caddy. Este personaje es un simple mono con un casco que lo controla, el cual proviene de la serie de juegos Ape Escape, donde es exclusivo de la versión japonesa del juego, y se desbloquea solo con comprarlo en la tienda del juego. En Everybody's Golf World Tour, quinta entrega de la serie, que además de mejoras gráficas e implementación de nuevos modos, se añadieron más personajes invitados, que son Kratos, protagonista de God of War, está disponible como golfista de DLC, el cual es un personaje experto con un drive muy potente y un terrible efecto lateral, que en su perfil se describe como el guerrero espartano que, tras vengarse de Ares, busca ahora convertirse en el nuevo dios del golf. Sackboy, protagonista de Little Big Planet, está disponible como golfista de DLC, el cual es un personaje novato, que se le caracteriza por tener la inclusión de 6 skins diferentes para personalizarlo dentro del juego. En su perfil se dice que tras pasar sus días y noches haciendo juegos para que jueguen sus amigos, tiene un nuevo sueño, que es de crear su propio campo de golf para él y sus amigos. Toro, de Doko de Moisio, antigua mascota oficial de PlayStation en Japón, el cual está disponible como golfista DLC. Este es un personaje novato, que en su descripción de su perfil dice, que con su ilusión de convertirse en humano, se ha aficionado al deporte del golf, y desde ese entonces siempre encontrarás a Toro practicando sus tiros largos en el campo. Como curiosidad,
Él ya había aparecido antes en la serie, y es en el demo de esta entrega, Everybody's Puder Golf with Toro. En Everybody's Golf World Invitational, sexta entrega principal de la serie, que originalmente estaba creada solo para la consola PS Vita, ya que en este se aprovechaba sus características de la consola, pero se lanzó igualmente para PS3 para que ésta tenga juego cruzado entre ambas consolas. En esta entrega se incluyeron varios invitados como DLC, pero algunos siendo exclusivos de la versión japonesa del juego, y son Kazuma Kiryu, protagonista de la serie Yakuza, es un personaje experto, con estadísticas destacadas en su control y giro de tiro. En su perfil se le describe como el legendario dragón de Dojima, que después de dejar el mundo Yakuza, empieza a conocer todo tipo de entretenimiento, donde una de estas es convertirse en golfista. Pac-Man, el clásico personaje del mítico juego arcade, es un personaje novato con zona de impacto amplia. Este cuenta con el Pac-Man Gear, un set de palos y pelotas con estética propia, el cual tiene un mayor efecto en Pac-Man que con cualquier otro personaje. Por otra parte, también hay otros personajes invitados que están disponibles en todas las versiones del juego. Como Toro, que regresaría en esta entrega junto con su compañero y amigo Kuro, ambos protagonistas de la serie Doko de Moisio, los cuales son personajes intermedios con una buena zona de impacto, y un giro lateral promedio en el mejor de los casos. Que en su perfil de Kuro dice ser autoproclamado sabelotodo de trivia, le encantan los juegos y adora el anime, el cual en sus pensamientos dice: bueno, tengo anime para ver golf para jugar. Espera, ¿estás diciendo que el golf te hace popular entre las mujeres? Miau. Y de último está Kat, protagonista de Gravity Rush. Es un personaje experto con gran impulso, pero zona de impacto reducida, la cual incluye una skin DLC de Kat sirvienta para el juego. Que en su perfil dice: la reina de la gravedad, aunque con amnesia, ella lo da todo para ayudar a su ciudad, pero con un porcentaje de éxito variable, pero siempre es optimista y curiosa, que en esta ocasión, el golf le ha llamado la atención por su singular forma de jugarlo. En Everybody's Golf 2017, 12ª entrega, con la cual se celebraría el 20 aniversario de la serie, introdujo un estilo de juego libre, con carritos de golf y personalización de personajes. Debido a esto se eliminó a los personajes originales e invitados, sin embargo, incluyó disfraces temáticos de diferentes series para tu avatar. Como en un evento de colaboración especial, en el que hubo distintos torneos en los cuales podías conseguir recompensas con varias skins inspirados en las franquicias de Level 5, como ser Yokai Watch, con los personajes Jibanian y Komasan. Ni no Kuni 2, con el príncipe Evan. Profesor Layton, con el profesor de los puzzles. Dark Cloud, con los personajes Toan y Xiao. Y What Night Chronicles, con el Caballero Blanco. Además, como DLC, estaban disponibles carritos de golf inspirados en estas mismas series. También se añadió distintos elementos de la serie Final Fantasy, como un chocobo como carrito, y un atuendo del personaje Moogle, para el cuerpo completo del avatar. En Everybody's Golf Hot Shots, primera entrega multiplataforma de la serie, la cual marcaría la desaparición de la exclusividad con PlayStation. Como personaje invitado, estaría de regreso Pac-Man, que en esta ocasión es rediseñado con un estilo más fiel al visto en Pac-Man World, que además es la primera vez que este personaje apareció fuera de Japón, debido a que antes su licencia con el personaje había caducado, pero este sigue manteniendo sus mismas estadísticas de novato en el juego. La franquicia también ha tenido referencias en otros juegos de Sony, debido a que es reconocido como un juego exclusivo de la desarrolladora. En PlayStation All Stars Battle Royale, aparece un escenario basado en Everybody's Golf, con distintos personajes de la serie lanzando una lluvia de pelotas de golf, y además de tener otras referencias en el juego.
En Minecraft se incluyeron skins de personajes de Everybody's Golf dentro del Skin Pack 3, el cual es exclusivo de las versiones de PlayStation. Y más recientemente, en Astrobot aparece un mini robot disfrazado como golfista de la serie Everybody's Golf. Sin más, nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!